Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Comenzamos un nuevo capítulo de nuestro querido programa Pandémicos Literarios por las pantallas de TVR Ñuble. Muy contentos, comenzamos este segundo mes del año 2024. Febrero comienza con todo, pero invitamos de inmediato a mi amigo del alma, Ale, que está por ahí, que aparezca para comenzar el programa el día de hoy. ¿Cómo estás, Ale? Súper bien, con estos aires de febrero, ¿cierto? De calorcito exquisito del verano. Eh, y aquí, pues feliz pues, de poder hablar de este escritor, el que vamos a mencionar hoy. Nos vamos de viaje a México. Así es, y arrancando del monstruo de marzo, que no se nos aparezca marzo, que no lo queremos. Ya, ¡No! al menos febrero es bisiesto este año, así que tendremos un día más. Así que contento con eso. Ya, comenzamos de inmediato, entonces vamos con lo primero, la sección de soliloquio pandémico. Vamos con la cortina y vamos inmediatamente. Bueno, estas caretas del teatro nos llevan a estas hermosas tablas, ¿cierto? Penquistas, en donde Isidora Aguirre y Manuel Rojas nos presenta una obra que se llama Población Esperanza. ¿Mm? Una obra que se estrenó en 1959 en la quinta escuela de verano de la Universidad de Concepción, acá de la UDEC, ¿Mm? En el grupo de teatro El TUC. ¿En qué consiste Población Esperanza? Una obra dramática de muy buen nivel, crítica social, que tiene como protagonista al Talao. ¿Quién es el Talao? Es una persona de una población que intenta de cambiar su forma de vivir. Él es un delincuente, es un ladrón, ¿cierto? Y se enamora de Flora, una trabajadora social, y obviamente ella trata de cambiar su forma de ser debido al amor que se profesan ambos. Debido a las circunstancias de, no sé, de la vida, la naturaleza, etcétera, ellos tienen que enfrentarse ante las vicisitudes de el destino del talao eh, de ser alguien de población, de ser alguien que tiene poca educación, de tener a todo el mundo en contra de su sueño de ser alguien mejor. Eso es, no voy a contar el final de la historia ni lo voy a spoilear, pero hace un año atrás se presentó aquí en el Teatro Bio Bio de Concepción. Una obra de muy buen nivel, espectacular. La Isidora Aguirre se luce ahí como dramaturga. La conocemos por la Pérgola de las Flores, ¿cierto? Pero obviamente la Pérgola no es que yo diga que es una mala obra, pero es algo mucho más liviano. Mucha menos trascendencia en cuanto a la crítica y análisis de la sociedad. Aquí nos desviste, nos presenta tal cual somos, presenta las problemáticas de las poblaciones y obviamente con el apoyo de Manuel Rojas, que es un escritor espectacular. Así que ahí queda la invitación para leer Población Esperanza de Isidora Aguirre y con la colaboración de Manuel Rojas. Ok, estupendo, muy buena recomendación. Entonces eso fue Soliloquio Pandémico. Seguimos el recorrido por Latinoamérica en esta tercera temporada de Pandémicos Literarios y hoy desembarcamos en México, pero no nos vamos a ir al Distrito Federal ni a las playas de Acapulco, nos vamos a ir al desierto, a Sonora, a, medio peligroso para allá, pero creo que los protagonistas de nuestra historia... y el gran protagonista, el autor, que es Juan Rulfo, sin lugar a duda, nos va a deleitar el día de hoy que es un escritor distinto a lo que hemos analizado, porque es un escritor de la brevedad, poco relato, muchos destruidos, pocos pero buenos. Es como en una síntesis que podemos realizar.
Ale, ¿te gusta Juan Rulfo? ¿Qué puedes contar un poquito sobre él como a modo introductorio antes de comenzar con la primera obra que vamos a analizar, Pedro Páramo? Mira, a mí me gusta mucho, pero tengo que ser sincero de que me cuesta mucho leerlo. O sea, Pedro Páramo tuve que leerlo 3 veces para poder entender, desmarañarlo, no sé, pues analizarlo completo, porque es complejísimo. Uno lo lee y dice, oye, ¿qué pasa con este programa, este personaje que aparece, no aparece, desaparecen? No entiendo nada, no entiendo nada. Hay temas. Bueno, vamos a desmenuzarlo más adelante, pero a mí me gusta Rulfo, me gusta Rulfo. Rulfo. Hemos visto, bueno, su entrevista y todo, es una persona de pocas palabras. De hecho, las personas que lo han entrevistado siempre cuentan que ha sido muy difícil poder entrevistarlo, o sea, es muy huraño, ¿cierto? Todo un JP Cifuentes, ¿cierto? Huraño que se va para la montaña. Claro. Yo debo decir que estoy dudando hasta el final si a mi segundo perro le llamaba Borges o Rulfo. Finalmente ganó Borges. Es que Rufo se escucha bien, fonéticamente se escucha bien, Rufo. Suena como más de perro, como perro. Oye, estoy diciendo una pura estupidez, ya mejor. Vamos a ver, amigos y amigas, conozcan a Rulfo. Vamos con un video biográfico de este gran escritor mexicano y ahí ya empezamos bien ahí, mientras me pego por la lecera que estoy hablando. Rulfo es sin duda alguna uno de los autores más importantes de la literatura mexicana y universal. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno nació en Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917. Vivió parte de su infancia en la población de San Gabriel. Huérfano de padre y madre, se mudó a la capital poco antes de cumplir los 20 años de edad. Trabajó como clasificador del archivo para la Secretaría de Gobernación. En la Ciudad de México escribió sus más grandes obras como Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Rulfo escribió también guiones cinematográficos como Paloma Herida y otra excelente novela, El Gallo de Oro. Fue, además de novelista, cuentista, fotógrafo y editor. En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Príncipe de Asturias de las Letras en España. En 1985 es nombrado doctor honoris causa por la UNAM. Durante las 2 últimas décadas de su vida, se encargó de editar en el Instituto Nacional Indigenista una de las colecciones de antropología contemporánea más importantes de México. Juan Rulfo falleció en la Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Ya, perfecto. Ahí teníamos entonces una muy sintética biografía para que conocieran un poquito a Juan Rulfo, porque Rulfo es un escritor dentro de este boom latinoamericano muy importante, pero no tiene una vastedad de libros donde uno puede escoger, me gusta este libro, no te gusta y ya quedaste ahí porque no hay mucho más. Eso, es muy poquito el material que tiene. Pero ha sido muy interesante su material. Si García Márquez nos introduce en Macondo, acá nos vamos a Comala. Ale, hablé un poquito de Comala y empecemos a hablar ya de Pedro Páramo. Bueno, Comala es un poquito autobiográfico con respecto al autor. O sea, esa ciudad uno la puede encontrar, uno puede ir. Hay unas entrevistas que él menciona que intentaron como de buscar las escenas que estaban en Pedro Páramo, en los cuentos que él nos presentaba y se dieron cuenta que no era lo que él había mostrado y por ende él decía que su relato tenía algo de realidad, pero que había mucho de ficcional detrás de él, así que la Comala que presenta el libro no es fielmente la Comala que existe o que existió, pero da la impresión que sí, que a lo mejor en el presente, en los años, no sé, 40 o 50 que se realizaron esa fotografía o posterior a eso, y grabaciones, Comala ya había cambiado drásticamente. Pero estamos hablando de lugares que son provincianos, que son de sectores rurales. Comala es un sector rural. Son historias que suceden en los campos, cosa que a mí me encanta. Y por eso es que a mí no me puede no gustar Pedro Páramo. Puede ser complejo, puede ser difícil de leer. Uno cae en el laberinto, ¿cierto?, de la construcción de la novela, pero de que no me guste es imposible. Nos muestra a los latinoamericanos tal cual somos, nos muestra... Yo me siento muy cómodo viendo
cómo se presenta, por ejemplo, la Revolución Mexicana ahí. Cómo se presenta la revolución, algo de cristiana, no me acuerdo bien el nombre, pero cristera, que está relacionado como con unos sacerdotes, y que las mujeres cumplían un rol potente. O Así sea, es. fíjate, el campo chileno y se compara mucho con eso, ¿cierto? El campo latinoamericano, podríamos decir, los sectores rurales de Latinoamérica tienen esa cualidad donde las mujeres cumplen un rol muy potente. No son para nada sumisas, no son para nada de cumplir un rol secundario. Y creo que Rulfo lo leyó y lo presenta eh, con mucha potencia y presenta las injusticias sociales de México, de lo que él tuvo que vivir. Entonces, Comala es eso, es un sector rural ya donde se presentan las historias de Rulfo, po, ¿m? Ya sean parecidas o no sean parecidas a la realidad del presente cuando Rulfo ya era exitoso. Sí, a mí me llama la atención la historia en sí. Hablemos de la historia, después vuelvo a Comala. Esta madre como toda una madre latinoamericana, encargado de los cabros chicos, ¿ya? Esta madre que le designa, anda a Comala a buscar a tu padre, Pedro Páramo. Y ahí fue Juan Preciado, el querido Juan Preciado, y se fue caminando, po. Yo me imagino caminando ahí por esta ruta De Chillán a campesina. Conce, sí. Sí, pero se fue por el camino de Bulnes, Quillón, Florida, para allá, po, por ahí. Se fue por entre medio del campo. Eh, y resulta que se encuentra con una ciudad fantasma. Y ahí viene todo cuando la primera vez que uno lo lee, da esta sensación de ir siguiendo la historia de Juan Preciado, de identificarse qué está pasando acá. Después cuando se conoce que Pedro Páramo no era un sujeto muy bueno, digamos, un ejemplo a seguir para nada, era un señor de la creencia cualquiera, literalmente. Eh, y después nos impacta Rulfo con el final. Entonces, nos deja esa sensación de una historia de campo, como tú bien dices, que el campo está plagado de estas historias, estos relatos como de jugar con lo fantástico. Por ejemplo, acá la historia de, no sé, Juan Preciado me parece mucho una historia de un Pedro Urdemales, por ejemplo, de enfrentarse con lo fantástico, que en las distintas mitologías o leyendas de acá de la zona, norte, centro o sur del país, podemos encontrar distintas variaciones de lo mismo. Entonces, yo siento que Comala es mucho más cercano que Macondo a nuestra realidad. Yo creo que Macondo es como más caribeño por todo su desempeño, pero Comala, yo lo asocio más a estos pueblos fantasmas. Yo que he viajado harto por Chile, a veces llego de noche, en invierno o en otoño, a ciudades donde no hay nada. No sé, pues a las 6, 7 de la tarde todo el comercio se va y las ciudades quedan en completo silencio. Ciudades hablo, pero pueblos. Bueno, yo vengo de Yumbel y allá es así. Ya, en Florida imagino que es lo mismo. Copiulemo también, ¿Sí? sí, sí, Copiulemo, Florida, sí. Em, claro, se van los escolares, por ejemplo, a veces está el liceo, funciona todo, se activa todo con el tema de los estudiantes, y cuando se van de vacaciones los estudiantes parece pueblo muerto, no hay mucho lo que sucede, a menos que hayan acontecimientos como, no sé, la fiesta ¿cierto? O Claro. que, sí, y ahí se vuelve a activar el comercio, se vuelve a activar el pueblo en general. Pero son como chispazos de vida, lo demás, como dices tú, el comercio se cierra temprano, funcionan a ciertos horarios pequeñitos y todo. Sí, tienes razón. Yo pensaba también en Chiloé. Pensaba que Comala podía ser muy parecido a Chiloé por el tema de esto de la brujería, de estos espíritus que Pues, aparecen y desaparecen, ¿te fijas? Que se le echa la culpa al trauco por el tema de los embarazos. No sé, me tiene como un aroma a Chiloé cuando tú dijiste más al sur, como más del sur. sí, Sí. Sí, esto interesante. de que los espíritus andan rondando, que a veces aparece y desaparece, ¿cierto? Como el caleuche, ¿te fijas? Sí. Claro, pero No, ese concepto de andar penando es muy latinoamericano. Ya mm, en toda Latinoamérica se escucha harto como esa concepción de los espíritus. De hecho, no sé, pues
está desde los chamanes, con sus invocaciones, desde el vudú, por ejemplo, haitiano, que también está muy presente, y también los rituales que pueden hacer, que siguen los sacerdotes de los pueblos originarios, no sé, pues en Perú, en Bolivia, en México, de las antiguas civilizaciones mayas, por ejemplo, en Centroamérica, y también acá, pues, rituales de nosotros, pues en Rapa Nui, los pascuenses, mapuche, entonces tienes razón, está como muy asociado esta concepción, es muy globalizante en el ámbito latinoamericano. Entonces, Rulfo quiso tomar algo que tú decías que era el tema de la Revolución Mexicana, ¿ya? Cuando ahí el pueblo decide tomarse el poder, las armas para sacar la corrupción tremenda que había en México, y a la vez va contando también la otra parte, que es la parte de que el protagonista de la historia, el que le coloca el nombre de la historia, Pedro Páramo, no merece ser el nombre del libro. Y a mí me queda esa duda, ¿por qué el libro se llama Pedro Páramo? Bueno, todo gira en torno a él. Lo están buscando, es como buscando al soldado Ryan, pero acá, cuando aparece resulta, parece que no había que buscar a Pedro Páramo porque no era una persona muy grata para la ciudad por lo que hizo, había más miedo que respeto hacia él. Sí, es como si fuese buscando a Nemo, pero que Nemo fuera un tiburón o que se comió a todo el mundo, así como... ¿Quién Claro, sabe? sí. Sí, es increíble. Por eso es fascinante esta novela y por eso uno está acostumbrado. Por ejemplo, a mí me sucedió cuando la leí la primera vez. Igual ingenuo, era, no sé, un adolescente. Y esperaba el clásico protagonista, ¿cierto? Héroe a lo mejor, ¿no? Que resolvía sus conflictos y todo. Y comienza con una persona que lo va a buscar, pues, y que obviamente le va a cobrar ciertas cosas que él no había cumplido, ¿cierto? A Claro. poner puntos sobre las i este caballero, ¿cierto? Que no se había hecho cargo de sus hijos y toda la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que ya este protagonista ya tiene olor a antagonista, ¿no? Entonces ya con eso te descoloca. Y eso es lo hermoso que tiene en la novela de Juan Rulfo, que aunque sea poquito, te tiene todo el rato trabajando. Tu cerebro te lo hace explotar. No sé, pues en cuanto a las líneas temporales, las destruye. No hay una visión lineal del tiempo. Hay raconto, hay flashback. ¿Y por qué? Porque, como decías tú recién, está el tema de lo fantástico. Ahí estaba hablando con un muerto que realmente lo que conversaste con él quizá no está ni siquiera en el presente. A lo mejor esto sucedió hace 20 años atrás, hace 50 años atrás. De repente aparece Pedro Páramo niño hablando con su abuela. Entonces es increíble cómo juega con el lector. O sea, en otros pandémicos literarios mencionamos eso, que hay escritores que les gusta jugar o noquear, ¿cierto? Dijimos al lector. Aquí Rulfo te mantiene en el aire, o sea, ni siquiera tú puedes sostenerte en una premisa, decir, es que no sé, pues realmente está jugando como protagonista, está dejando un antagonista, y entonces, pero después el antagonista, el que tú creas antagonista, también es protagonista de una parte de la historia. Y también eso es lo que hace rico el texto, porque en la realidad, nosotros los seres humanos, no podemos ser buenos toda la vida. Esto lo hemos conversado antes, JP. Nadie es bueno, no sé, pues si vivió 80 años, los 80 años buenos, o sea, en algún momento mentiste, en algún momento engañaste, en algún momento tampoco puede ser malo toda la vida. Esos antagonistas que dicen, ja, 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 te voy a matar, ¿cierto? No pueden, ¿cierto? Amanecer siendo malo y queriendo matar a todo el mundo y dormir siendo malo y queriendo matar a todo el mundo. O sea, esos son estereotipos. ¿Ya? Y aquí sucede que Juan Rulfo desata esto de que cada uno de los personajes, que aunque estén muertos, hicieron cosas buenas, hicieron cosas malas, son villanos en algún momento de su vida y también son ángeles a lo mejor en otras. Entonces, obviamente que la historia juega con eso, más allá del tiempo, más allá de la estructura, también está el tema de presentarnos personajes que de hecho uno puede decir no son reales porque son fantasmas, pero son más reales que otros personajes que nosotros hemos analizado. Me encanta. Sí. Es interesante ahí lo que está diciendo. Lo voy a comentar a la vuelta porque vamos a ver un video donde habla justamente de Juan Rulfo y su relación con Pedro Páramo. Me quedo dando vuelta el título, pero ya lo vemos en un ratito más. Hablemos un poco de Pedro Páramo. Mirándolo ahora desde la perspectiva de los años transcurridos, usted está
plenamente satisfecho de esa obra? Bueno, en realidad la he olvidado ya, ¿no? Hasta cierto punto. Me he olvidado de ella como una cosa ya del pasado, ¿no? Han surgido ciertas inquietudes de parte de, como digo, la nueva generación que apenas está leyéndola, que tiene una serie de problemas para entenderla. También yo los tuve para escribir, la verdad, pero sí. En realidad considero que es una novela difícil, ¿sí? Una novela difícil, pero que fue hecha con esa intención. De que se leyera se necesitaba 3 veces leerla para entenderla. Y como le decía antes, mi generación no la entendió, ni la consideró nunca interesante. Y las actuales generaciones la entienden y la aprecian, como usted dice. Al menos eso veo por los tirajes que han alcanzado últimamente. Ya, lo primero, tienes razón, es un hombre de pocas palabras. Es un hombre optimista. No. Pero relativiza las cosas. Oye, pero estamos mal con estos escritores. Semana atrás, Sábato nos decía, nos cosificó. ¿Te acuerdas? Que nos cosificó. Claro, sí. Nos dice que somos cosas. Este joven no es que nadie la entiende y tienen que leerla 3 veces para entenderla. O sea, y lo dice así como de lo más natural posible. Tremendo. Nos trata de tarados, me decía, no, es que no puede ser. Oye, lo otro es que él hace una crítica, esa entrevista se las recomiendo a los que nos están viendo en Pandémico Literario, tiene como 1 hora más o menos, o un poquito más. Es la primera entrevista que le hacen a Rulfo, y increíble cómo habla su novela, es como que no, ya ni se acuerda que lo que escribió. Así como... Oye, a mí me encanta como el grado de como humildad y no a la vez, ¿cachai? Y como es su obra cúlmine, es lo que mejor que ha escrito, y es como, voy a ver si es que me acuerdo que es lo que escribí hace tanto tiempo. Lo otro es que dice que le costó escribirla. Sí. Le costó escribirla. Ahí damos cuenta de lo que mencionábamos recién, ¿no? O sea, él escribe poco, pero es muy detallista. Él seguramente la analizó mucho, debe haberla esquematizado harto, quizá la quemó varias cosas que no le gustaron, la destruyó, la volvió a construir varias veces. Bueno, lo mencioné en la entrevista también, algunas cosas así, ¿sí? Pero como dices tú, de muy pocas palabras. O sea, y de hecho el entrevistador al inicio, o no, al final de la entrevista dice que le costó mucho traerlo para poder entrevistarlo. O sea, imagínate para que le hablara así de forma tan sosegada, tan lenta. Y más encima nos trata mal, dice que hay que leerla mínimo unas 3 veces para que empiecen a entenderla los lectores de ahora, dice él. Los lectores de ahora. ¿Qué queda para nosotros si nosotros somos los lectores como de 4ª generación ya? No sé, vivimos en un páramo. Me voy a meter ahí en el título. Pedro Páramo, pensándolo bien, los escritores como de esa época le colocaban nombres significativos a sus personajes. Pensaba en la familia Buendía, ya por ejemplo del Gabo, de Macondo, ya los Buendía, ya muy significativo el apellido. Acá Páramo, lugar sabemos que inhóspito, ya medio desértico, donde no hay mucha vida, no hay mucha realidad, pero resulta que nos trae la luz de este texto, que es una lectura como un páramo, porque tú lo lees por primera vez, es como no estoy entendiendo un carajo qué es lo que me están diciendo. Entonces no te colocas salvavidas tampoco. Bueno, y el personaje, la construcción del personaje también es un personaje, como tú lo bien dices, no es un personaje que genere simpatía, al contrario, genera más bien rechazo, tosco, pero si tú lo ves con otra mirada, quizás era lo que
simboliza el México de esa época. Era así, pues. Entonces, no podían retratar a un personaje bonachón, buena onda, qué sé yo, porque era un personaje inhóspito, un páramo. Entonces, estaba como bien asociado ahí. Y lo mismo Preciado, pues, Juan Preciado. Pedro, el apóstol Pedro, ya que sabemos el pescador, qué sé yo, bueno, era el pescador Pedro Páramo, pues era el patrón. Los mexicanos suelen hablar del patrón, el patroncito, era el gran patrón de Comala. En cambio, Juan era el servicial, era el apóstol Juan, o Juan Bautista, cualquiera de los dos, el que siempre va acompañando a otro, acompaña a un Mesías, va detrás de, no es el patrón, es el que va detrás. Y Preciado, bueno, se escucha como lo de esto del Gollum, Hobbit, de Gollum, Gollum, precioso, mi precioso. se escucha como estábamos pensando lo mismo, no me acordaba el nombre del personaje, pero esa relación también interesante, Ale, no sé si quieres profundizar por ahí o palabras finales ya para ir cerrando esta primera parte de Pedro Páramo. Sí, me parece interesante lo que mencionas tú. Bueno, me quedo con, eh, bueno, Pedro es la piedra, donde se solventa o se sustenta la iglesia, se supone que dice Cristo. Claro, es algo como más duro, más tosco, como decías tú, más brusco. Pero me quedo más con el tema del páramo, el páramo. Un lugar seco, ¿cierto? Un lugar donde te puedes perder, un lugar donde no hay muchos puntos de referencia, como decías tú, po. Entonces la novela Pedro Páramo también es un lugar donde de alguna manera tú te puedes perder, donde no hay muchos puntos de referencia, donde es desértico, donde está más la muerte que la vida, donde lo desértico siempre se asocia, por ejemplo, estoy pensando en ciudades como el del norte de Chile, Hamleston, que parecen igual ciudades fantasmas, que está muy seco, muy parecido a Comala, donde, Con las salitreras. ¿cierto? Es Sí, muy sí. similar a Salitrera. Entonces, igual que ahí Hernán Rivera Letelier se destaca mucho, que ya también lo hemos trabajado en Pandémico Literario. Entonces, creo que va por ahí. Este libro es y tiene las características de estos lugares, de Comala. Es inhóspito, uno no sabe dónde está parado, no sabe con quién está hablando, no sabe si está vivo, está muerto, si estamos todos muertos, si hasta yo estoy penando y no me he dado cuenta que estoy penando. Es como a ese nivel de... Me encanta, es espectacular el trabajo que hizo Rulfo, o sea, no necesita hablar mucho, en realidad ya habló con su novela. Ok, vamos a una nueva sección que, no nueva, ya harto tiempo, pero que hace un rato no habíamos hablado de ella, que es Wow, la Comic Con. Así que vamos de inmediato con aquello. Ya, está al ritmo de la música. No es de México, es de Argentina, pero es reconocido en todo el mundo y en Latinoamérica también. Mafalda, ya Genial. del Gran Quino. ¿Qué se puede decir de este texto? O sea, acá está la agrupación de todo. Están todas las historietas para que la puedan ver. Se las recomiendo mucho, de Ediciones de la Flor. ¿Qué es lo interesante que tiene Mafalda? Que a través de su inocencia es capaz de hacer críticas feroces a la sociedad, ya junto con sus amigos. Y deja, no sé si en ridículo, pero de forma irónica, deja siempre mal parado a los adultos. Ya, es como que los niños logran entender más el futuro y el presente que están viviendo, que es lo que hacen los adultos. Recomendadísimo leerlo. ¿Ya? Van a disfrutar de un muy buen momento. ¿Ya? Son historias muy cortitas. ¿Ya? Son historietas tipo Condorito, Barrabás, que no piensan en una historia de secuencias, que sea como una novela gráfica, un manga, un cómic. Acá son historietas, un conjunto de historietas que Quino fue haciendo a lo largo de toda su vida. En Argentina, Mafalda es exitosa, es muy querida. ¿Ya? Hay lugares, hay esculturas, hay un parque del cómic, de la historieta en Argentina, en Buenos Aires,
en donde está Mafalda, están sus amigos. No traje la foto, en alguna parte la tengo cuando anduve por allá, buscando el personaje que vomitaba conejo en su pacha. Me encontré después, fui al parque de Mientras vomitabas conejos, Claro. Es verdad, tú pasas por Suipacha y empezó ahí. algo en esa calle. Pero eso, entonces es como la recomendación para cerrar esta primera parte, este primer bloque de Pandémico Literario, continuando con Latinoamérica, Mafalda de Quino. Pueden disfrutarlo. También se hizo una versión audiovisual que también es interesante para que la puedan ver. No la confundan con La Pequeña Lulú, que se parece, pero no es lo mismo. ¿Ya? No es lo mismo. Ya, vamos a comerciales y a la vuelta seguimos hablando con Ale de nuestro querido Juan Rulfo. Vamos. TBR Ñuble se escucha. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. TBR Ñuble. Vamos contigo. Rincones del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TBR Ñuble. $21 Europa, 17 Chile, 15 Miami. Artes plásticas, baile, música, canción, escritura, literatura, fotografía y cine. Desde Chillán, capital de la región de Ñuble, arte para el mundo. Desde el Limonar de Europa en Santomera, desde Murcia, la Huerta de Europa, promocionando el arte para todo el mundo. Arte por el mundo. Bien, estamos de vuelta entonces en Pandémicos Literarios por la pantalla de TBR Ñuble con este capítulo desde México, en este itinerancia que estamos teniendo esta tercera temporada por Latinoamérica, en este caso sobre Juan Rulfo. Pero antes de seguir con eso, nos vamos al momento poético, así que vamos desde un dron, vamos con el poeta que... Bueno, desde este dron de la poesía, ¿cierto? Bajamos desde el... como Altazor, ¿cierto? Desde el cielo, pero Sí. no vamos a caer abruptamente, como siempre digo, para presentar este texto que se llama Nicanor en Chillán, de don Juan Gabriel Araya. Bueno, en este texto, Juan Gabriel Araya nos sitúa, hace una investigación con respecto a los poemas de Nicanor Parra, frases de Nicanor Parra, y las va situando en algunos lugares geográficos de Chillán. Es bien interesante. Entonces él realiza el estudio, ¿cierto? Lo busca, bueno, estos versos de acá pertenecen a esta localidad en particular de Chillán. Bueno, de las ediciones Universidad del Biobío, con el prólogo del profesor y doctor honoris causa de la Universidad de Concepción, Mauricio Ostria, quien tuvo el placer de que me hiciera clase. Así que una recomendación espectacular, si quiere usted viajar a Chillán, por ejemplo, y situar la obra literaria de Nicanor Parra en los distintos lugares de Chillán, ¿cierto, Ñuble? Lea este texto que se llama Nicanor en Chillán, por Juan Gabriel Araya. Oye, pero no saques el libro, a ver, nosotros todos, yo estoy en Chillán, a ver, muestra algo, busca un verso y a ver si lo buscamos dónde está en Chillán. Uy, me
Me la pusiste difícil, ¿eh? Ya, pero mientras haces eso, me avisas cuando estés listo. Vale. Mientras hace eso, seguimos entonces. En la primera parte estuvimos hablando sobre... Dice así, mira, así transcurría la Villa Alegre, solo en el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena, hay un día feliz. Dice, en su callejeo, por el barrio, el poeta rememora las vetustas casas de adobe de aquel tiempo ido en la cancha de los Parra, en el almacencito de Chito Escalona, y cuyo patio su madre, doña Rosa Clara Sandoval Navarrete, plantara con sus propias manos de costurera el parrón del cual aún se cosechaban sabrosos racimos. ¿Te fijas? Hay una investigación, uno puede ir al sector, buscar, ya es muy de barrio también, por lo que miré, y también es de época, o sea, hay cosas que a lo mejor no están ahora textualmente, ¿ya? Eso. Nos reímos porque Alejandro nos escribe cosas acá adentro. Es que verdad, igual estoy buscando dos. Busco otra. Ya, yo sigo mientras tanto. A ver si ¿Sabes dónde está Don Chito, no? En la primera parte de este programa estuvimos hablando de Juan Rulfo y de Pedro Páramo. Decíamos que Juan Rulfo es una persona de pocas palabras, de muy pocas historias escritas, publicadas, pero que sí tuvo otra forma de ver la vida, que era muy austero y era muy exigente, autoexigente consigo mismo, con lo que quería escribir. Ale, no sé si tiene eso, si no sigo como Naruto rellenando a modo Bleach. vamos con Yo sé que quedé un poquito pegado con Mafalda. A mí me gusta ya. mucho la recomendación que diste tú sobre Mafalda. Yo creo que Mafalda siempre se anticipa a lo que no sucede. Es como una especie de Greta, ¿cierto? En cuanto a la protesta. Sí, es como una Greta, pero creo que de hecho Greta a lo mejor hasta la leyó y tomó algunas ideas de ella. Y que sabe, ¿cierto? Y lo otro es que hay cosas que ella mencionó, de hecho hasta con la ecología. Yo, en mi refrigerador tengo pegado a una Mafalda hablando a favor del planeta. Y Mafalda es antigua. Imagínate lo visionaria que es al presentar una problemática que es presente. Sí, Entonces, eh, ahí obviamente eso más quería mencionar con respecto a Mafalda y lo visionario que es, porque tiene esa cualidad que tienen algunos escritores y algunos poetas. perfecto. Lo vamos a mencionar por ahora, quizás más adelante, como estamos en Latinoamérica, podamos tener un capítulo dedicado a Mafalda. Mientras cumples tu misión de buscar algo que conozcamos de Chillán, les cuento que en esta segunda parte vamos a hablar de El Llano en Llamas y vamos a hablar de otra fase de Rulfo, una fase que era de lo más exigente de sí mismo, que en este caso era esta incapacidad que tenía de poder decir, ¿sabes qué? Terminé un texto, publiquémosle como esté, no, ya no, él, si el texto no le gustaba, chao, se iba. Así literalmente. Así que como es Llano en Llama, vamos con un video introductorio sobre qué es el Llano en Llama, más o menos, y después continuamos ya con la conversación sobre este otro gran libro del escritor mexicano Juan Rulfo. Juan Rulfo publicó El Llano en Llamas en 1953. En este libro reúne una serie de cuentos extraordinarios, como son Diles que no me maten, No oyes ladrar a los perros, La cuesta de las comadres y Lubina. En estos relatos Juan Rulfo describe la vida de los campesinos de México, que conoció de manera directa en su niñez transcurrida en Jalisco. Los temas centrales de sus relatos son la soledad, la muerte y los despojos, en medio de todo ello la ternura y esperanza de sus personajes. Lubina es uno de los cuentos inolvidables del Llano en Llamas. Es el mandato de Dios, me contestaron. Malo cuando deja de hacer aire. Cuando eso sucede, el sol se arrima mucho a Lubina, nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en el pellejo. El aire hace que el sol se esté allá arriba. Ya, ahí teníamos a Juan Rulfo leyendo un fragmento de Lubina, uno de sus cuentos del Llano en Llamas. ¿Te fijas que él entregaba acento? Que él en su entrevista él usa un lenguaje culto formal
sin acento, trata de no sacar mucho, no revelar mucho su acento. Y cuando estaba leyendo ahí, te fijaste que tenía mucho acento. Impresionante, Sí, qué detalle. ¿Con qué sí. comenzamos? ¿Con qué cuento comenzamos, JP, hoy? No sé si comenzamos con los cuentos, podríamos hablar como en general, porque no va a alcanzar poquito tiempo, no tenemos Ya. tanto, pero en el Llano en Llama los personajes son decadentes, ¿ya? Los personajes son sufridos como en Latinoamérica, o sea, son personajes campesinos sufridos que están sufriendo ya sea por la pobreza, o por los patrones, o porque se mandaron un condoro, o por la revolución mexicana que está ocurriendo. Es decir, no están teniendo paz. ¿Ya? A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en Diles que no me maten, este personaje que implora vida, implora por favor una nueva oportunidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Te juro que es la última vez te juro que voy a cambiar, pero el cambio parece que no está realmente. También lo del justiciero, de que tomar la justicia por sus manos, nada de llevarlo al ámbito legal de las leyes, no, acá es la justicia, tú lo hiciste, tú lo pagas. Entonces, más o menos por ahí transita buena parte de los textos. Y ojo, que juega con otro sinónimo de páramo, pues el llano. Es bastante similar, utiliza la geografía nuevamente para situarnos también cómo son sus personajes. Sí, de hecho, los apellidos que vienen de España tienen esa cualidad, pues, de llamarse, no sé, del Río, del Castillo, etcétera, del Roble o Robles. Entonces, igual yo creo que juega un poco con eso, con esa herencia que tenemos desde España, pero dejando de lado eso y tomando en cuenta dile que no me maten, o sea, él es el carepalo por antonomasia, po. O sea, un personaje que va, mata a otro porque deja sus vacas, el otro va, le dispara a las vacas, ¿cierto? Se enoja, lo mata, deja a una mujer viuda con 2 niños, ¿cierto? La mujer después muere, le importa nada al compadre lo que sucede ahí, ¿cierto? Al protagonista, perdón. Y después de eso, a él no le interesa que lo justicien. Bueno, está arrancando, ¿cierto? Pero después dice, ya, no me interesa que me maten, ¿cierto? Se pone ahí como altanero. Y cuando realmente lo amarran, ¿cierto? Y el hijo de este protagonista lo va a hacer justicia, que es como un coronel, ¿cierto? A ver si me acuerdo del coronel Terreros, ¿cierto? Un personaje secundario, que ahí no sabemos si es el personaje, si es antagonista o no, porque está haciendo justicia, po. Te fijas, parece que el protagonista es el antagonista de nuevo, ¿cierto? Sí. ¿Mm? Y lo amarra y lo va a fusilar y le dice a su hijo, oye, ya, dile que no me maten. Y el hijo tampoco quería defenderlo porque no era una buena persona, le podía traer consecuencias a él también tenía hijos y tenía una esposa. Imagínate lo canalla de este protagonista que envía a su hijo, le pide a su hijo que lo defienda, sabiendo que a lo mejor podía dejar a sus nietos solos, ya podía dejar a la esposa de su hijo también en la intemperie, ¿cierto? Sin nada, y a él no le importó, lo que le importó es que se arrepintió a última hora, y yo creo que en este texto nos muestra el latinoamericano de esa época en su peor careta, y nosotros podemos, como decías tú, podemos encontrar o pudimos haber encontrado personajes así en la realidad. Rulfo no nos miente, no nos presenta a estos villanos, ¿cierto? Estilizados y todo, ¿no? Nos presenta al latinoamericano tal cual es, tal cual es. Pero yo he escuchado tantas veces, sobre todo de muchos académicos, decir de que una de las gracias de América Latina, para no decir Latinoamérica, de América Latina, es su diversidad, que somos muy distintos. Pero resulta que hay tantos lugares en común, que si este programa pandémico lo hiciéramos, qué sé yo, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, encontraríamos la misma realidad, encontraríamos lugares parecidos a Comala, lo que tú estás relatando recién, lo encontraríamos también en La Pampa, Argentina, qué sé yo, en la selva amazónica, exactamente lo mismo. Entonces, como que hay un punto en común que es de la naturaleza humana, del ser humano, en cuanto a su comportamiento,
Pero también hay un punto en común en cuanto a la naturaleza en sí, porque Juan Rulfo se caracteriza mucho por usar lo geográfico en sus textos. Y mientras los perros me acompañan ahí apoyándome simbólicamente, en otro texto, por ejemplo, es que somos tan pobres. Pensé que así no oye ladrar los perros, no oye ladrar los perros. No, es que si no lo oye ladrar porque ya lo fui a paliar, no hay que pegarle. No, tú nunca le pegarías a un perro. Ya nos salvamos de una funa cuando estábamos con Cari, ¿te acuerdas? ¿Para qué vamos a volver ahora nuevamente esto? Oye, me disculpo nuevamente. Pero es que somos tan pobres, es una inundación. Y la inundación que cae como de la montaña se lleva todo. Y ahí vemos las vaquitas que se van, chao, nos dicen, se van. Entonces, y tú lo ves, por ejemplo, este mismo año en nuestro país ocurrieron cuántas inundaciones de un momento a otro, ríos sin agua y de repente vuelven a su cauce y se salen de los cauces. Entonces, es la naturaleza de por sí que está viva y la naturaleza humana que está en contradicción. Hay un enfrentamiento entre esos dos elementos muy fuerte. Sí, podríamos recordar El viejo y el mar, ¿cierto? De Hemingway ahí, como algo parecido, ¿cierto? El hombre luchando contra la naturaleza. Moby Dick. O Moby Dick, claro, también. Pero ¿sabéis que más allá de eso, a mí lo que me sucede está el tema de la pobreza también presente? O sea, al protagonista acá, por aquí lo tenía anotado, el padre lo único que tiene es una vaca, porque la vaca se llama Serpentina, la que tenía una cría, ¿cierto? Sí. Y con esa vaca es el sustento con el cual él va a poder entregar a su hija, ¿cierto? Y ahí está el tema del machismo presente, a un mejor postor, a un novio que la va a poder querer, la va a poder sustentar, ¿ya? Y ella no va a tener que dedicarse a ser prostituta como las otras dos hermanas que tenían, ¿ya? Entonces, si te fijas, aparte de esta lucha del hombre con la naturaleza, también está el tema de la crítica social, de que, por ejemplo, no hay un gobierno ahí que se haga cargo de estos problemas, y que todavía a veces uno se da cuenta que todavía está vigente. O sea, los agricultores realizan una acción, una labor importantísima que es alimentar, ¿cierto?, a todos nosotros los seres humanos. Y aún así se rigen por el mercado. O sea, si llega una catástrofe y arrasa con ello, problema de ustedes, señores. Vean ustedes cómo se las arregla. Entonces, eso es lo que yo creo que nos presenta acá, ¿ya? El hecho presenta el machismo de la época, nos presenta esa lucha de la naturaleza como mencionas tú, con el ser humano, ¿cierto? Y está el tema de la pobreza, donde las mujeres, la única labor que podrían realizar, si es que no tenían cierto riqueza, era la prostitución. De hecho, termina el cuento con eso, con que a ella se le estaba asomando sus senos, ¿cierto? Es una descripción como de sus senos que los iba a tener como atractivos, y eso iba a llevar que seguramente iba a traer a hombres que no iban a ser de buena procedencia y que no le iban a dar buena vida a ella. Estaba pensando en lo que estabas diciendo y sí, tienes razón. Tienes razón, porque se suele ocurrir que estas catástrofes generalmente a quienes golpean más fuerte no son a los millonarios, son las personas más necesitadas, son las que tienen que estar viviendo constantemente con estas situaciones. ¿Por qué? Porque más encima suelen encontrar sus lugares habitacionales lejos de la grande urbe, o no en los centros urbanos, sino que desde la periferia. Y ahí viene algo muy latinoamericano, porque mientras más alejado estás como del centro nuclear, más periférico eres, más estereotipado estás. Y no solamente en cuanto a prejuicio, sino también en cuanto a recursos. No es como ya yo me compro un terrenito muy al campo, eso tú lo decides por voluntad propia y también por los recursos que puedas tener. Pero otra cosa es que tú, que te dices pertenecer a la ciudad o quieres ser parte de una ciudad, resulta que tu parte de la ciudad es desde una periferia existente, con la precariedad que hay. Acá en Chile hablamos, no sé si todavía se le puede llamar poblaciones callampa
o ya cambió la derivación, es muy noventero ese concepto. Tomas, las tomas podrían ser, Sí. que es como más actual, pero y hay tomas que se han realizado, qué sé yo, cerca de los bordes de los ríos, tomando en cuenta lo que estás diciendo acá, o en lugares más bien inhóspitos. Precariedad, desde no hay alcantarillado, no hay iluminación, no hay agua potable. Entonces, lo que retrata Juan Rulfo, como tú muy bien dices, es justamente a estos personajes que aparecen muy invisibles para los centros urbanos. Y Juan Rulfo no va a saber al mexicano de la ciudad, es el mexicano real del campo o de la médula nuclear de México. Por eso que tiene mucha relación con lo que decía, que es transversal acá, porque en todo, no solamente en el campo chileno, en el norte, en el altiplano y a sur, también ya en la parte patagónica, también son zonas extremas, en donde también pasa exactamente lo mismo. Y no sé si en este momento te das cuenta, pero los perros no están ladrando. Y yo no he ido a silenciarlo. Está todo pauteado. Era para justamente hacer la comparación. Mira, no están ladrando. Antes No, sí. increíble, sí, ¿Ya? sí, sí. ¿No? Se merecen un premio. Después le vamos a dar un premio Que no sea con el palo que dijiste. No. No No, tienes que sí. transformarte en un personaje rulfiano, ya eso. No soy Pedro Páramo, ¿ya? No soy Pedro Páramo. Yo sé que no eres, yo sé que los amas mucho. Sí, te los quiero harto. Sí. Pero era lo que quería hablar de No oye ladrar los perros. Que quizás es uno de los textos más insignia del Llano en Llamas. Al menos a mí me gusta harto pero Sí. todavía me queda la duda. ¿Quién quiere salvarse? ¿El papá? ¿El hijo? ¿Es el alma? Da lo mismo quien sea. Al final, como que queda la interpretación realmente por la forma de actuar de los personajes. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que finalmente quiere? Juan Rulfo ahí queda como en esa contradicción, no contradicción, no hace a nosotros esa forma de ya, interprétalo, ve tú, merece ser salvado, merece ser alguien rescatado, merece el alma de esta persona que se ha portado así, merece salvación, sin caer como en los conceptos del cristianismo, del pecado, ¿no? Pero no podemos olvidar que México es uno de los países más católicos, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Mira, ahí están los perros, ya me están boicoteando. Ya, te toca, el paso, mijo, ya se acabó Que hable el otro, que hable. Sí. Oye, yo coincido mucho contigo, ¿ah? ¿Quién merece ser salvado? Da la impresión que el viejo obligadamente, ¿cierto? El anciano lleva a su hijo Ignacio, ¿cierto? A los hombros y le va pidiendo que confiese, que vaya confesando como sus pecados, podríamos decir. Es como antes de morir, la extrema unción, ¿cierto? Creo que así se llama. Entonces, de alguna manera, él le pide que lo vaya realizando, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, el viejo también termina en un monólogo donde señala que esto lo hizo por su madre, que de alguna manera también está cumpliendo un rol de padre pendiente. Entonces, de alguna manera, como dices tú, no sabemos quién está redimiéndose frente a quién, po, ¿m? Y está constantemente pidiéndole que le diga si no oye ladrar a los perros, si no oye ladrar a los perros para poder llegar, ¿cierto? A Tonala o Tonaya, ¿cierto? Que era el lugar o la ciudad en el cual supuestamente se podría haber salvado este personaje que es el hijo de este viejo, Ignacio. ¿M? Entonces es interesante. Ahí tú te das cuenta la potencia de la pluma que tiene Rulfo, ¿m? Que hace un doble juego. ¿M? ¿Quién es el que realiza el perdón de quién? ¿M? ¿Quién es el que confiesa frente a quién? ¿M? Etcétera. ¿M? Muy buen texto. Yo creo que en Chile un escritor que podría asemejarse a Rulfo puede ser Manuel Rojas. ¿Por qué? Porque también hace como este elemento de jugar con los planos. Hijo ladrón es difícil de comprender. Sí. ¿Ya? Y también tienen varios, por ejemplo, Ancha en la Bahía, una colección de relatos que también habla justamente del campo y de cómo es la vida cotidiana. Y hay un texto también de la montaña muy, muy interesante que tiene.
lo dejo entrever porque al final los escritores suelen hablar desde sus territorios, pero para distintas circunstancias, contar experiencias, retratar, denunciar, crear nuevas realidades, etcétera, etcétera. Pero acá Juan Rulfo también intenta mostrarnos lo que hemos dicho a lo largo de este capítulo, cómo es Latinoamérica y cómo lo que sucede acá en México se replica perdón, en todo el continente. Finalmente está. Ya, nos queda muy poquito y nos queda ver una faceta de Juan Rulfo media desconocida, que también le gusta el mundo del guión, el mundo del cine, pero Rulfo destruía sus textos, era demasiado gente. ¿Tú destruirías un texto? ¿Has destruido algo, Ale? No, no. Sí, se quemé cuando era liceano, quemé varios poemas, pero no, ahora en la altura lo mejoro. Sí, trato de arreglarlo, de corregirlo, sí. ¿Y tú, JP, has quemado textos? No, pero hay unos que los tengo en el rincón de los recuerdos y que no pueden salir nunca a la luz. Yo creo que no, cosas muy pueriles, muy poemas amorosos que no tienen nada que ver con la personalidad de Onetti que trato de implantar, así que no, totalmente descartado, ¿ya? Oye, pero en Destrucción a las 12 AM aparece algo bien romántico ahí, ¿ah? Sí, pero es como la Muy última Onetti. esperanza antes de que el meteorito mate a esos mismos románticos. Chao, y listo, ya se van. Pero, pero están ahí. Pero veamos en un video que hay sobre qué es lo que hace Rufo y por qué lo hace. Después lo comentamos. Y ya parece que nosotros no lo haríamos, pero notable. Yo aplaudo a los que tengan la fuerza de voluntad de hacer esto en un mundo editorial donde ahora se publica hasta la lista de compra de las personas. Sobre todo, no sé, pues un Roberto Bolaño que tenemos hasta acá, saturados con texto, cada nuevo texto que está saliendo, y Bolaño ya murió hace un buen rato, y sin embargo siguen saliendo obras póstumas, algunas sin mucho sentido, pero acá Rulfo, ¿qué es lo que hizo? Vamos con el arte de la destrucción, así que te invito a ver ese video para que veamos sobre cómo hace Juan Rulfo sobre estos textos que no le gustan un poquito. La pluma con ánimo literario por vez primera, quizá el dato no sea de una gran precisión, pero lo que sí parece es que entonces escribió usted una novela sobre la Ciudad de México que usted acabó por destruir. Sí, efectivamente. ¿Había escrito algo antes que eso o eso fue realmente lo primero que escribió? Lo primero que escribí fue esa novela. Esa novela. Una novela bastante grande, sí, bastante extensa, sobre la Ciudad de México. ¿Y por qué la destruyó? ¿No estaba contento con ella? Era muy mala. ¿Le parecía usted entonces o le sigue pareciendo ahora? Me sigue pareciendo ¿Sí? muy mala, sí. Retórica y alambicada, llena de los pecados de la juventud. Exacto. Los pecados literarios de la juventud, ¿no? Sí. Usted no... Le di una vez a Juan Rejano, cuando ¿Sí? ellos llegaron, un capítulo de esa novela para que lo publicara en una revista que hicieron ellos, que se llamó Romance, que era la revista de los republicanos españoles. Y nunca lo publicó por malo. Así era de mala, sí, realmente. Al maestro no le gustó su primera novela, al parecer un tanto hipersensible, École. en la cual pretendía analizar la soledad de un campesino trasplantado a una gran ciudad moderna como era la Ciudad de México, en Distrito Federal. Ya, ahí teníamos el alma de la fiesta, Juan Rulfo. No, oye, notable, Rulfo. Notable, o sea, no está dentro de mis escritores favoritos, pero no, este compadre, el alma de la fiesta. Yo me lo imagino ahí animando un programa. La verdad, hoy día íbamos a invitar a alguien, pero me cae mal, así que mejor no. Es muy malo, ¿para qué lo vamos a invitar? Ya, te cedo la palabra. Ale, ¿qué pasa con esto? ¿Es buena práctica hacer esto? Yo esto ya más personal como el ámbito propio de cada escritor, de cada artista, que algunos terminan una o dos lecturas aparte, edición por ahí, y vamos a publicar. U otros guardan los textos,
y siguen escribiendo otra cosa y viene acá, y si no, otros como Rulfo literalmente lo terminó, pues esto es lo más gracioso. No lo dejó a la mitad, terminó la historia. Y cuando la terminó dijo, ya, chao, esto se va. Igual habla bien de es estructurado, termina lo que comienza, no es un procrastinador, pues, o sea, él ve el proceso completo, porque, no sé, uno podría decir, igual pudo haber mejorado en el final del texto, a lo mejor me empieza a gustar el final, no sé, al cerrarlo, no sé, pues adquiere fuerza, lo clásico que uno dice en los textos. Yo soy más mistraliano, ¿ya? Creo que por la labor pedagógica y todo, de que lo que no me gusta, como mencionas tú también, lo guardo, lo dejo ahí, a lo mejor reposando un par de años. Creo que no soy tan tajante. Bueno, Rambo también hacía lo mismo, po. Rambo, si tú te acuerdas, también quemaba todos los poemas, muchos poemas de él, los vieron que los quemó, po. O sea, nadie se dio cuenta que escribió en esos textos. Y, y yo creo que si tú terminaste una novela es mucho trabajo, ¿cierto? Son horas y horas de tu vida. Mínimo dejarla reposar. A lo mejor uno lo puede retomar en otra etapa de su vida y corregirla y a lo mejor. O lo otro es que, como pasó con la Mistral, porque quedaron ahí y ahora se hicieron publicaciones de ella que son póstumas, que a lo mejor ella nunca hubiese publicado, pero que de alguna manera la humanidad se encarga de juzgar eso, deja hacerlo al lector, deja hacerlo al lector. O sea, si no lo publicó es porque ella consideraba que era malo, ¿m? Pero aún así igual es digno de revisarlo, pues es digno de conocerlo. Se podemos decir la obra de este escritor vivo y la obra póstuma que no quiso mostrar, pues. Bueno, quizás Rulfo podría haberlo dejado ahí. Ahora estaríamos con sus novelas, las novelas malas de Rulfo, que él no quiso publicar, pero igual nosotros lo perdonaríamos, yo creo, por lo mismo, porque por algo no las publicó, ¿cierto? ¿Sí? Sí, puede ser. Lo que sí es verdad es que Juan Rulfo tiene Pedro Páramo, tiene El Llano en Llamas, pero hay un tercer texto, que es el que vamos a mostrar ahora, que es muy cortito, es como un relato largo o una novela, y que es adaptado también a un guión cinematográfico que se llama Sí. El Gallo de Oro. Solamente se lo queremos mencionar porque ya esto sí se publicó. Pasó el filtro de Juan Rulfo o póstumamente, no, sí lo publicó creo que en vida. Pero es más desconocida esta historia. Sé que hace muy poco salió la serie de televisión en México sobre esta historia, el Gallo Oro. Así que ahí vamos a ver qué hacemos, si en colapso veo esto o si en pandémico después, para hablar del Gallo Oro, porque como tú bien decías, es un nuevo texto que tenemos de Juan Rulfo y que ahora no en primicia, porque ya ha pasado harto tiempo desde su publicación, pero lo traemos a la luz, porque ha estado mucho en las tinieblas. Al menos a mí en la universidad jamás me mostraron este texto cuando hablamos de Juan Rulfo. Ale, palabras al cierre. Sí, bueno, yo lo estuve revisando un poquito. Es bien interesante lo que propone acá Rulfo, ¿eh? Es un personaje distinto. Está el personaje rulfiano, pues este maldito que no sé, porque se juega todo, que se toma todo, ¿te fijas? Ahí está el tema del alcoholismo y todo. Pero tomando el pase que me diste al área con respecto a eso, podríamos hacer un programa mixto, a lo mejor, entre pandémicos y ¿cómo se llama? Y colapso, ¿no? Así como primero ¿Deberías una teleserie mexicana? analizar la obra y después la película. Y Yo creo que claro, sí, de segunda parte la teleserie venezolano-mexicana en este caso sería, ¿cierto? uno Te que sí, regalar un cheíto, un cheíto. la protagonista porque está en VIX, en la plataforma VIX, ya está, el año pasado salió. La protagonista es Lucero. Ella es la protagonista de la Mira, historia, Lucerito. ¿Ya? mira. Ok, estamos terminando el programa, pero Luis nos Miguel queda no aparece, sí, Luis Miguel no. No, ya. ninguna de las versiones de Luis Miguel aparece. Aprobado por Chayanne. A lo mejor él puede que aparezca. Lo que sí Chayanne aprobó es la última sección de este programa, que ya estamos casi terminando, que es Mundo Podcast. Ya. Para terminar el capítulo del día de hoy, vamos a hablar de un podcast muy, muy interesante.
La literatura es amplia y dentro de esa amplitud también da espacio a otras artes, digamos que no derivan de la literatura, sino que son artes que van en paralelo con lo literario, que en este caso es el ámbito audiovisual. Y el siguiente podcast que les traigo es desde ese ámbito, del ámbito audiovisual, que de repente en los análisis que se han realizado en los distintos capítulos, han hecho capítulos en donde se han hecho comparaciones literarias, por ejemplo, Jurassic Park, que estuvimos analizando. ¿De qué podcast estamos hablando? Del podcast El Club de la Esquina, ya este querido podcast chileno, que habla sobre distintos ámbitos del audiovisual, videojuegos, series de televisión, lo que está pasando en la actualidad. Hay un grupo de amigos que se reúnen en torno a una temática, una película o una serie, un anime, y se ponen a conversar de manera distendida sobre este ámbito. Disponible en Spotify y en distintas plataformas de podcasting. Bueno, nuestro productor es parte del equipo fundador y también es uno de los principales animadores del programa, Alejandro Gutiérrez, para que también puedan ir siguiendo este podcast, puedan ir escuchando y puedan ir disfrutando de los capítulos. Yo he estado como en 2 o 3, no recuerdo bien, lo he pasado demasiado bien cada vez que voy, y entonces la invitación es esa, a que puedan escucharlo, a que puedan disfrutarlo y que puedan ir compartiendo este ámbito de lo literario con el ámbito también audiovisual, que al final las artes son las que predominan. Ale, ¿querías decir algo? No, que nuestra deidad acá, pues, nuestro Karim, el que nos habla aquí al oído y nos escribe cosas. Ahí está, ¿no? Ahí está, apareció en pantalla. Sí. Sí, a disfrutar de este podcast. Es interesantísimo de que las artes se pronuncien en el ámbito que sea, ¿ya? Hay que apoyar las artes, es lo que el ser humano lo hace progresar, es lo que nos salva, ¿cierto? ¿Quién era el que decía que salvaba a la humanidad el arte de la tecnología? Era... me olvidé el nombre. Era Sábato, ¿te acuerdas? De un programa anterior que... ¿Sí? Así que eso. Es importante entonces que revisen este podcast, lo disfruten a concho y comenten ahí en sus redes sociales si les gustó, si no les gustó, bienvenido sea, y lo compartan con quienes quieran y con quienes puedan. Exactamente. Bueno, y con esto estamos terminando este nuevo capítulo de Pandémicos Literarios en esta tercera temporada, siguiendo este recorrido. Hoy estuvimos en México, pero no en el México capital, ni en ninguna de las ciudades principales. Anduvimos deambulando por Comala, por los páramos, por los llanos, y ya pronto, la próxima semana, nos iremos hacia otra parte de Latinoamérica, revisando y analizando lo que más nos gusta hacer, la literatura. Así que, amigo mío, un abrazo, que estén muy, muy bien, y también a ustedes en sus hogares, y sigan disfrutando de este segundo mes que empezó recién hoy día y que ojalá no sea tan caluroso como el mes de enero. Un abrazo fraterno, que estén muy bien, cuídense, chao, chao.